Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Este también es un fic que llevaba demasiado tiempo sin subir. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de nada, y aparte de eso denle like y dejen su opinión en los comentarios. Un héroe Enderman capítulo 2. Ya habían pasado unos cuantos años desde que Bell fue llevado por Ceres para entrenarlo. Las islas flotantes que conformaban las tierras hogar de los domadores de dragones eran en su mayor parte apartados con edificaciones cuyos cuartos principales siempre estaban arriba, lo más apartado del suelo. El motivo de esto era para respetar la vida silvestre. Los domadores respetaban mucho los hábitats de los dragones, que les gustaba más estar en tierra. La fauna era casi sabánica, de no ser por la cantidad de casi absurda de cuevas y meteoritos huecos que los rodeaban. Algunos eran habitados por diferentes tipos de dragones de Len, pero también podían encontrarse animales pequeños ahí o dragones más pequeños muy distintos a los dragones que son adiestrados para luchar. Normalmente nadie se atrevería a explorar a pie esta zona, pero pocos podrían imaginar que alguien vería estos terrenos como un centro de entretenimiento. Bell. Estos cerdos sí que son lentos. Un chico de pelo blanco corría con una velocidad sobrehumana, y además de fastidiar a varios animales, razón por la que ahora mismo estaba siendo seguido por ellos. El suelo se rasgaba, temblaba ante el movimiento frenético de los enormes jabalíes de pelajes oscuros y ojos violetas, además de la extraña peculiar habilidad de volverse una rueda para moverse rápido y tratar de embestir a Bell. Bell ya había crecido bastante al punto de ser un chico notable con buena condición y demasiada energía, la cual gastaba con travesuras obviamente peligrosas. Sus ropas consistían en una sudadera de gorro y pantalones holgados y botas deportivas. Obviamente no era su mejor ropa, pero le era como si tuviera que vestir bien cuando iba a hacer alguna tontería que obviamente le destruiría la ropa. Bell saltó de la isla a otra, pero la distancia era demasiada como para que este lograra llegar con ese salto, pero este solo quería acercarse un poco más para que seguido un leve destello iluminó su cuerpo, y para después desaparecer y reaparecer en el suelo de la otra isla. Bell. Jajaja, ¿qué tal eso? Slax. Bell de repente sintió que algo húmedo y pegajoso en su espalda, hasta que de repente fue tirado hacia atrás por esta, siendo alado con fuerza hasta lo que parecía una cueva. Bell se dio cuenta de la criatura que lo estaba atrayendo era un dragón, pero no era uno alado sino un dragón de tierra. Su aspecto era similar al de una iguana, solo que este medía por lo menos 5 metros, cuyas habilidades físicas incluían una lengua elástica y con una ventosa la cual se usaba para atrapar a sus presas y atraerlas hacia su boca para alimentarse, pero Bell actuó rápido y con un movimiento específico de dedos, mano y muñeca en conjunto para que dos cuchillas gemelas hechas de luz formaran una sola espada integrada al brazo de Bell, que usó para cortar la lengua y salir del problema. Pero esto no lo dejó fuera del peligro, pues tan pronto se soltó, no tuvo demasiado tiempo para darse cuenta que el terreno donde estaba por caer era hueco, por lo que pronto empezó a caer al vacío. Bell. Oh no. No puedo volar. Bell puso un rostro de puro pánico mientras caía, pero para bien el chico tenía mucha suerte. Durante su caída una mantra apareció haciendo que este cayera sobre ella, salvándose. Las mantras eran como ballenas en su aspecto base, pero sus extremidades eran lo más parecido a las aletas de una mantarraya, teniendo 3 pares de aletas. Bell se levantó y quitó el resto de la lengua de ese lagarto para después observar cómo la mantra se acercaba peligrosamente a una de las muchas torres que rodeaban la isla principal, o mejor dicho el terreno donde se erigía la nación, y Bell sabía lo que eso significaba. Desde la torre una figura miraba con detenimiento la criatura que se acercaba, para seguido salir del lugar. Mientras tanto los soldados de armaduras y protecciones oscuras empezaron a moverse y a instalarse en una serie de cañones que apuntaron directamente a la mantra. Para entonces disparar al instante. Las mantras, por muy pacíficas que parezcan, suelen meterse en cultivos y grandes zonas llenas de fauna para arrasar con las plantas, devorándolas todas, por lo que el ataque en pro de defender el alimento estaba un poco justificado. Los disparos de imponente y reluciente energía blanca impactaron en la mantra, haciendo que ésta empezara a moverse por el dolor y con intención de esquivar el ataque. Bell no tenía dónde sostenerse, lo que contribuyó a que cuando uno de los impactos de los proyectiles impactó a su lado, generando que este saliera disparado afuera y empezara a caer al vacío, de no ser porque en el instante una mano sujetando su sudadera. Bell vio atrás a la persona que lo había rescatado y se dio cuenta que era su maestra montada en su drago. Ceres.
Tú y tus juegos nunca dejan de ser peligrosos. Belle. Solo era entrenamiento. Cerys se limitó a voltear los ojos con cansancio ante el problema común que gracias a Belle se había vuelto un evento que definitivamente recordaría. Entonces ella miró como la mantra empezaba a irse retirándose del lugar. Las mantras tenían una piel tan dura como la mejor armadura, por lo que no tendría muchos daños. Cerys. Será mejor que no vayamos de aquí, si no quieres llegar tarde a tu gran día. Belle. Claro. Belle fue llevado por su maestra a aquel lugar donde se supone no debía salir en ningún momento, regla que fue ignorada enseguida por el peli blanco, quien apenas tuvo edad y conocimientos suficientes. Este empezó a escaparse del lugar. Era aquella pequeña isla oculta entre polvo de estrellas donde Cerys tenía planeado mantener encerrado al pequeño príncipe, cosa que no logró al final. Belle aprendía demasiado rápido, pero era imprudente y extremista, terminando en problemas que no deberían haber ocurrido en un principio. Belle se bajó de una manera abrupta del dragón, cayendo encima de una torre donde se encontraba su habitación. Cerys se limitó a rugir y quejarse de la manera tan despreocupada de actuar por parte de su aprendiz. Belle por otro lado se encontraba dándose el baño más rápido de su vida, aunque de por sí un baño para él era algo único, pues era el único que podía tocar el agua, por lo que era un privilegio para él ser el único que podía disfrutar de las maravillas del baño. Belle salió fresco del baño y se alistó con sus mejores ropas, aunque también poseía protecciones de armadura ligera. Eran similares a la ropa casi deshecha de antes, pero esta parecía recién salida de la tienda, además de que sus presas de armaduras se veían bastante bien con ese color púrpura oscuro y brillante. Era un extracto de metal muy parecido a la obsidiana, pero este era tan resistente como la adamantita y podía conducir la magia. Su única desventaja era que este no se podía reutilizar. Belle bajó por la torre a toda velocidad y se encontró con su maestra, la cual le tiró del cuello para frenar su imperatividad. Cerys. Cálmate, si te ve así me echará la culpa por no saber educarte. Belle. Lo siento, hace mucho tiempo que no veo a mi padre. Cerys. Pues respira y concéntrate, porque la reunión de los lords está por empezar. Belle y Cerys fueron escoltados hasta un portal de Len que los terminó llevando directamente hasta una sala donde una serie de tronos con diferentes estandartes a un lado, y en algunos de ellos ya habían unas cuantas figuras que imponían respeto. La mayoría permaneció en silencio ante la llegada de Cerys, excepto por una mujer con alas similares a las de un dragón, la cual fue la primera en saludar. Belle ya la había visto antes, o al menos se le hacía conocida, pero como era una lord decidió guardar silencio y pararse atrás del trono de su maestra, tal y como ella lo ordenó. La mujer de alas observó a Belle con una melancolía evidente, como alguien que se alegraba de verte después de mucho tiempo. Tal vez sí debió acercarse a saludar. Pero cualquier intento por ir al lugar donde se encontraban fue interrumpido cuando de la parte más apartada del pasillo se abrió un portal y de él empezaron a salir un par de escoltas Enderman con la peculiaridad que en sus cuerpos, en lugar de estar 100% limpios con un tono de piel púrpura muy oscuro, tenían una insignia en el hombro proyectada con un holograma color morado. Belle reconoció el dibujo de la insignia, era el mismo que tenían sus prendas más viejas junto con sus tesoros sentimentales más preciados. Después de esto una última figura apareció, la cual era notablemente más alta y vieja, debido a su barba, además que su posición era obviamente superior, pues la corona en su cabeza así lo demostraba. Belle lo reconoció, era su padre. Su papá estaba ahí y moría de ganas por ir a abrazarlo, pero tenía que contenerse pues no podía demostrar la relación que tenía con su padre, pues nadie aparte de un grupo seleccionado de personas lo sabía. El padre de Belle también notó la presencia del peli blanco en el salón, pero también lo tuvo que evitar. Quien más ganas tenía de acercarse era Belle, por lo que la facilidad con la que su padre lo ignoró para sentarse fue un poco dolorosa para él. Tanto Cerys como la duquesa con la que hablaba les dio algo de gracia ver cómo el chico peli blanco tenía un ligero temblor de dolor y tristeza. Cerys al final se apartó de la duquesa y fue a su asiento a representar su estandarte como debía. En la reunión solo había 5 personas en total, debido a que la reunión no involucraba a las demás naciones de Len, solo ellos eran los que tenían que estar ahí, o eso era lo que se planeaba. Cerys. De acuerdo, hace mucho tiempo que no se convocaba una reunión exclusiva para los países del sur, pero no podemos seguir ignorando la creciente tensión que se ha generado en las islas de Void, y su lord hace tiempo que ha permanecido encerrado en su trono sin dar los comunicados que le corresponden. Skyler.
La preocupación está justificada. Mercaderes que comercializan en el vacío afirman haber notado cómo los recursos materiales y minerales han empezado a desaparecer o más bien a ser recolectada, y por encima de todo, los habitantes y mods de esas zonas parecen haberse ido, o más bien reunido en un solo lugar. Zeganeer. El vacío se prepara para un combate a gran escala, entendemos lo que quieres decir. No obstante, sigo sin saber qué es lo que planeas que hagamos. En el momento que tratemos de hacer una intervención, seremos vistos como los atacantes. Los países pequeños, la nación de las brujas y facciones pequeñas podrían repudiarnos, y aunque no cuenten con la misma fuerza militar que nosotros, se terminarán ganando la opinión de la gente, y más si el Boiblor se hace la víctima de cualquier agresión. Las pequeñas fuerzas pueden volverse mucho más temidas si se unen. Belle no podía creer las interacciones que estaba presenciando. Primero estaba Zeganeer, padre de la piedra del fin, y luego estaba Skyler, la matriarca de los portales. Su padre era el guardián de la torre del dragón, su maestra Cerys, la matriarca de la oscuridad y primera domadora de dragones. La Gwendolyn que tanto habían mencionado era nada más que la gran hechicera del reino de las brujas, el reino más experimentado en magia, armas y artefactos. Según había escuchado, su padre, quien era un mago, se había criado en ese reino antes de empezar una carrera por el ascenso al trono del reino de la torre, y tenía entendido que la mujer de alas de dragón era la matriarca que defendía la biblioteca del fin, donde se guardaban los libros con el conocimiento de los inicios hasta el final de las eras, desde mucho antes de la caída de la luna. Skyler. No perderemos toda credibilidad. Hace años que el hechizo de la luna se activó y todos los reinos lo saben, solo tenemos que encontrar al elegido y hacer que esté de nuestro lado. Estas palabras hicieron perder un poco la compostura a tres miembros de la sala, que sabían que el guerrero luna que buscaban estaba más cerca de lo que imaginaban. Zeganeer. Las personas que creen en el guerrero de la luna como una figura de bondad y poder son bastantes dentro de nuestros demonios, pero las más apartadas y facciones pequeñas de naciones jóvenes lo ven como una figura de maldad y crueldad, culpándolo de la miseria en la que viven, pues los fragmentos de la luna no llegaron hasta ellos. Si el rey del vacío usa esto como propaganda para ganar más credibilidad, entonces es más probable que la presencia del guerrero luna sea más beneficiosa para él que para nosotros. Y ni siquiera sabemos el paradero del guerrero luna, puede que incluso ya se haya puesto del lado del rey del vacío. Cerys miró al padre de Belle y guardián y rey de las Islas de las Torres. Cualquier decisión que involucraba a Belle debía ser tomada por él, pues todavía el juicio del joven era bastante cuestionable. La bibliotecaria de ojos oscuros también estaba interesada en la respuesta que daría el guardián de la torre, pero una corazonada le decía que el juicio de su viejo amigo estaba en el lugar correcto. Bortes. Compañeros líderes, tengo algo que contarles. Dentro de mis milenios como guardián y gobernante he llegado a conocerlos lo suficiente como para atreverme a llamarlos amigos, pero eso he de confesarles que conozco el lugar donde se encuentra aquel que heredó el manto. Esto solo se lo había revelado a la matriarca Cerys y la bibliotecaria. Zeganeer y Skyler miraron con atención al guardián, quien estaba por revelar la información de quien eventualmente se convertirá en la persona más importante de esta era. Bortes. Aunque no nos una la sangre, la persona que heredó el poder es mi hijo Belle y discípulo de Cerys. Belle caminó hacia adelante guiado por Cerys para quedar a la vista de Zeganeer y Skyler. Bortes. Y honestamente, camaradas, considero que nuestro guerrero aún no está listo para caminar por nuestro mundo, así que ahora mismo solicito su destierro. Fin del capítulo 2.